Entonces, nuevamente retomo esta parte del ir ubicando, pues, que todos tenemos una mentira personal. Y te pregunto, ¿ya fuiste conectando tu mentira personal? ¿Ya más o menos la fuiste ubicando? ¿Cuál pudiera ser tu mentira personal? Y esa mentira personal, insisto, tiene muchísimo que ver con aquello que tú crees, con aquello que tú incluso vas desarrollando y vas dándole al mundo. Y a partir de eso voy a permitirme presentar en la pantalla para que nos apoyemos de esto. Y fíjense bien qué padre está. A mí me gustó mucho esta imagen, no por los dedos chuecos que se parecen a los míos, no vayan a pensar que soy yo, sino más bien es esa parte de que cuando nosotros nos queremos comprometer y no nos queremos comprometer, no sé si algunos dicen, te lo prometo, te prometo que voy a, y hacen aquí, te lo dicen acá, pero por acá atrás se esconden. ¿Se han hecho eso ustedes alguna vez? Pero han visto que hay gente que lo hace o no, en señal de no querer cumplir con su promesa. Entonces, aquí quiero que veas que todas y todos tenemos una mentira personal. ¿Y en dónde se van a dar esas mentiras personales? Regularmente se van a hacer manifiestas en una conversación. Te insisto nuevamente que somos seres lingüísticos y dentro del espacio lingüístico tenemos actos lingüísticos y dentro de esos actos lingüísticos generamos conversaciones. Y en esa parte es donde quiero que vayamos iniciando. Fíjense bien, recuerda esta parte muy, muy, muy valiosa que hemos estado haciendo durante varios espacios ya. Te recuerdo que tenemos 2 años con las conversaciones y que en esta situación quiero que veas que lo que a todos y todas, nosotros y nosotros, lo que nos hace humanos, ¿qué cosa es? El lenguaje. Entonces, algo que me diferencia de los animales es el lenguaje. Y hay algunas ramas filosóficas, antropológicas, etcétera, que luego manifiestan que los animales, igual que nosotros, se comunican. Sí, se comunican, pero a diferencia de los animales, nosotros nos comunicamos y tenemos un lenguaje y coordinamos acciones. Y en el caso de los animales, tienen algunas señales que hacen simple y sencillamente para poder sobrevivir. Y nosotros no solamente sobrevivimos, sino supervivimos. Y aquí hay algo bien importante que quiero que mires. El sentido que yo tengo como ser humano es ese contacto que tengo con otras personas y que lo hago a través del lenguaje. Y en el lenguaje es donde yo pongo significado a las cosas. Es donde yo le pongo un propósito a las cosas. Le pongo un con qué, para qué, de qué, por qué. Siempre lo voy a poner a partir de un significado que se constituye en el lenguaje. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión nos preguntábamos, ¿dónde están tus pensamientos? Y decíamos, no, pues están acá los tengo, aquí están mis pensamientos. Y te recuerdo que tus pensamientos no es que yo te agarre con un bate, te pegue un golpe en la cabeza y vea yo buscando ahí en tu cerebro, en tu parte ósea, buscar los pensamientos porque no los vamos a encontrar. Tus pensamientos siempre van a estar manifiestos y van a habitar en un espacio conversacional, van a estar en tu lenguaje. Ahora, quiero que miren este espacio, que en alguna ocasión ya lo habíamos conversado, que todos tenemos ¿qué? Un lado izquierdo y tenemos un lado derecho, en el cual habitamos y desarrollamos una conversación. Y recuerda que en este espacio, el lado izquierdo regularmente son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo aquello que nosotros pensamos, sentimos, pero no decimos, nos lo quedamos guardadito. Y del otro lado, que es la parte en donde somos explícitos, es lo que le decimos al otro o a los otros. Y te voy a leer esta parte en este sentido para que le vayamos tomando aquí rumbo a este espacio de la conversación. Cuando yo me despierto, en el primer espacio cuando me despierto, ¿con quién voy a platicar? ¿Quién es la primera persona con la que te pones a platicar? ¿Tienes claro con quién te pones a platicar cuando te despiertas? ¿Con quién? Conmigo, exactamente, conmigo mismo. Entonces, el primero que voy a empezar. Y entonces, a partir de aquí, se generan conversaciones. Y fíjate bien, esto trata de una persona que pues, va a trabajar y lo primero que piensa es, viene pensando y está, híjoles, ¿cómo estará de ánimo hoy este cuate, esta mujer, este hombre, cómo estará de ánimo? E inmediatamente, pues se lo encuentra y saluda. Hola, Fede, buen día. Buen día, adelante, pasa.
Está muy serio, chin, ya empecé aquí, ya lo vi, está muy serio. Seguramente nada de lo que le diga lo va a conformar. Discúlpame, un poquito la demora, había mucho tráfico, discúlpame. Ay, cambia la excusa, siempre llega tarde estas. Ay, siempre, siempre, por Dios, siempre llegas tarde. Me saca de quicio. Prefiero mirar el proyecto yo solo. Ay, pero bueno, hoy. Y acá, lo que le digo, pasemos a lo nuestro. En 10 minutos tengo otra reunión. Siempre con otras prioridades. Nunca hay tiempo para mis cosas. Me atrasé porque nunca tuve la oportunidad de reunirme con él antes. Y mira, nada más me está diciendo que tiene 10 minutos para mí. Aquí está el diseño terminado. Estamos un poquito atrasados, pero igual y llegamos, no te preocupes. Y observa que la persona está hojeando rápidamente el proyecto y dice, dejémoslo, que más tarde lo miraré con detenimiento. Y ay, se asombra el otro y dice, otra vez lo mismo. Me dan ganas de mandar todo al diablo después de introducir cambios sin considerarme. Nunca, nunca una felicitación, siempre puros señalamientos, puras críticas. Espero que además esto no vaya a decir que lo hizo. Ok, está bien. Pues el equipo está ansioso y entusiasmado con el proyecto. Y fíjate bien cómo una cosa es la que pensamos y otra cosa es la que decimos. Y aquí yo te pregunto, ¿cuántas veces te ha pasado? Que vas a platicar con tu jefe, vas a platicar con tus compañeras, con tus compañeros, y lo primero que empiezas a hacer es una conversación, tú, y al momento de empezar a conversar con el otro, va moviéndose la conversación. Y que al final, lo que vas a hacer y lo que vas a tener es un espacio de frustración. Porque hubieras querido decir algo que no dijiste y el otro te empezó a mover esos espacios conversacionales. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Ahora, hay conversaciones que son públicas y hay conversaciones que son privadas. ¿Cómo puedo yo ir ubicándolas? Primero, pues te recuerdo esta columna que vimos. Las públicas, lógicamente, es las que tú estás conociendo y las privadas, pues pueden ser tu columna izquierda, o sea, donde tú solamente lo estás pensando. Pero algo importante, quiero que notes esto de manera muy valiosa. Los seres humanos estamos constante y permanentemente charlando con nosotros mismos. No sé si te has dado cuenta de eso, que incluso estando tú solita, tú solito, en cualquier lugar estás charlando. Incluso llegó un momento en el cual yo hasta me grababa, porque a veces, híjoles, me aventaba unos discursazos, unas cosas así bien, bien profundas, que solamente lo hacía en mi diálogo interno. Y no sé si también te vas dando cuenta de algo, que cuando tú estás dialogando de manera interna, no te interrumpes. O sea, no hay ¿cómo te digo? No hay una muletilla, no hay un espacio en el cual tu discurso se vea cortado. Estás hablando de manera interna y está seguidito, seguidito. Pero ¿qué crees? Cuando tú estás conversando contigo mismo, lo que estás haciendo es emitir juicios acerca de casi todo lo que ocurre, acerca de casi todo lo que ves. Y vamos sosteniendo estas conversaciones sobre nuestros deseos, sobre lo que queremos, sobre el futuro, y que en muchas ocasiones eso se convierte en expectativa. Recuerda que la expectativa es un juicio en el cual yo estoy esperando que ocurra lo que yo estoy pensando que debe ocurrir. Y a partir de eso, cuando estamos sosteniendo las conversaciones públicas, o sea, cuando ya lo vamos a la realidad con el otro o los otros, también tenemos conversaciones privadas. Porque tú le puedes decir a alguien, a tu jefe, a tus vecinos, a tus compañeros, les vas a decir algo, pero de ese algo que tú estás diciendo, aquí también tu cerebrito, tu cabecita está moviéndose. A ver, Adriana, deja de verme así como una vampira energética. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué está pensando en mí y en eso? ¿Tengo a poco sí tengo cara de vampira? Me dieron cara de tóxica y empezó tu conversación. Aun cuando estás conversando de manera pública, ¿qué crees? También hay una conversación privada. Y esto es importante que lo notes. ¿Por qué? Porque hay algo muy valioso, que en muchas ocasiones, y regularmente así ocurre, sostenemos conversaciones privadas mientras estamos escuchando a los demás. En este momento que tú me estás escuchando,
Y con lo que acabo de hacer con Adriana y de manera corporal y de manera gesticular como se mostró, a mí me dijo que yo lo que estoy conversando le generó ahí a ella una conversación. O en un momento determinado te trajo, Adriana, el recuerdo de esa conversación o del evento. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué les digo? Porque miren, estamos constantemente inmersos en conversaciones privadas. Eso es indudable. Quiero que te quede claritititito. O sea, que te quede muy claro que en todo momento, en todo tiempo, vas a estar metido, vas a estar metida en una conversación y que va a ser una conversación privada. ¿Con quién es la conversación privada? Conmigo mismo. Y entonces aquí algo importante que hay que resaltar. ¿Cuál es? Que no hacemos todas las conversaciones privadas, las hacemos públicas. Y es decir, que al momento de que yo tengo la posibilidad de que esto que estoy pensando, esto que quiero decir, se lo puedo conversar al otro, incluso lo que te estoy diciendo ya no es exactamente la parte original de mi conversación privada. Y esto nos lo dice, nos lo dice Rafael Echeverría, que usualmente nos reservamos muchas conversaciones. Cuando estamos dialogando, a veces nada más decimos algunas cosas y nos quedamos con otras. Y no sé si te ha pasado que de repente te ocurre que dices, ya no, ¿por qué no le dije esto? Si esto era lo que yo le quería decir. Y eso te va a meter en un estado anímico generado por una emoción que te va a provocar que regularmente sea una emoción relacional. Ahora, ¿cómo logro yo poder distinguir una conversación pública de las privadas y que como una conversación que yo estoy teniendo de manera pública no es privada y viceversa? Primero, debe quedarte muy claro esto, que cada vez que vamos a hablar y el escuchar, cuando se ponen en una parte de interacción, hacemos una conversación. Es decir, en este caso yo te voy a pedir que prendas tu micrófono. Prende tu micrófono. ¿Ya aprendiste tu micrófono? Ok, ya aprendiste tu micrófono. El simple hecho de que tú hayas escuchado y yo te pida que prendas el micrófono y tú hayas tomado acción, ya te va a predisponer precisamente a tener una conversación. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ahora, ¿qué ocurre con este escenario? Que cuando yo ya voy teniendo una conversación, esa definición que voy a tener de manera particular en donde al que voy a escuchar es a mí mismo, voy a escuchar a mi ego, voy a escuchar lo que yo sé, voy a estar escuchando que lo que me están diciendo me está moviendo todo aquello que yo ya he ejecutado, he sabido y he conocido durante mucho tiempo. Esa es una conversación privada. En este momento tú estás teniendo una conversación privada. Posiblemente la conversación privada que estás teniendo es, eso ya lo sabía. Oye, pero pues yo lo había visto de otra manera o yo lo conocía de otra forma. Y ahí hay una lucha de lo que escuchas con el ego, que es todo aquello que te constituye en todo tu conocimiento y saber. Ahora, cuando esto trasciende hacia el otro escenario, es decir, que la conversación que tú estás teniendo de manera privada se exterioriza, la compartes con alguien más, la vamos a convertir en una conversación pública. Por ejemplo, ahorita que te quedaste así, ¿qué estabas pensando, Adrián? Buenas noches a todas y todos. En lo que le pregunté ayer. Ok, entonces tenías una conversación privada, ¿estás de acuerdo? Pero se supone que estabas poniendo atención, era como para que estuvieras aquí escuchando pero no, aquí nos acabas de permitir algo bien, bien extraordinario. Que pongamos ese ejemplo claro. Me estabas escuchando, pero estabas también en tu conversación interna, tu conversación privada. Ahora sí, Adriana, la pregunta es, ¿qué estabas pensando y cómo lo estabas pensando o para qué lo estabas pensando? Para entender lo que me comentó ayer, y es que hoy se presentó otra situación similar. Y aquí, ¿qué crees? Sacaste ya lo que quieres conversar. ¿Me van siguiendo con esto? O sea, ¿qué cosa pasó? Que ayer tuviste un evento que hoy se repite y es un evento que vas teniendo dentro de una conversación privada, pero la puedes exteriorizar conversándola con un tercero. ¿Estás de acuerdo? ¿Les queda claro el ejemplo así de sencillo, muchachas, muchachos?
¿Por qué? Porque eso nos ocurre, comúnmente nos ocurre. Y ¿sabes qué? Cuando esto ocurre, cuando le contamos a alguien, por ejemplo, también un secreto de lo que pensamos que nadie debe saber, solamente lo sé yo, también estamos haciendo pública una conversación privada. Les voy a contar un secreto. En la mañana me comí una torta de chicharrón. Y yo dije aquí en la casa que no había comido nada. Y cuando me dijeron, vamos a comer, ya no tenía yo hambre. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo que yo tenía una conversación que muy probablemente tenía que ver con justificarme o justificar que yo no iba a llegar a comer. ¿Me van siguiendo? O sea, cuando tú tienes conversaciones privadas que consideras que solamente son tuyas, muy propias tuyas, y las sacas, entonces dejan de ser privadas y se convierten en una conversación pública en la cual puede ir habiendo una danza que nos puede permitir avanzar en este espacio de desarrollo conversacional. Ahora, quiero que recordemos esto porque esto es muy importante. Recuerda que hay actos lingüísticos que nos sirven para coordinar acciones. ¿Sí recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son los actos lingüísticos que nos sirven para coordinar acciones? ¿Lo recuerda alguien? A ver, saquen su conversación privada, háganla pública. Las afirmaciones y las declaraciones. Esas no nos sirven para coordinar acciones. Ajá, sí. Esas son actos lingüísticos fundamentales, pero no nos sirven para coordinar acciones. Básicamente son, acuérdense de esta, los pedidos. Cuando yo hago una solicitud de un pedido, el pedido es aceptado, y cuando el pedido es aceptado, ¿qué ocurre? Voy a tener una oferta. Esa oferta me va a generar una promesa, y la promesa con las ofertas y los pedidos son por excelencia, son por naturaleza, son esos actos que nos van a permitir coordinar acciones. Ojo con esto. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo, porque cómo estás tú en tus conversaciones privadas, cómo las exteriorizas para poder coordinar acciones con los demás. Y aquí viene lo siguiente. Bueno, ¿para qué me van a servir entonces las conversaciones públicas y privadas en cuestión de las relaciones que yo voy a tener? ¿Para qué te van a servir? Primero, hay que recordar y retomar que quienes sostienen o quienes hemos sostenido una relación de cualquier tipo, o sea, con una relación, cuando hablamos de una relación no necesariamente tiene que ser una relación amorosa, sino es una relación con los demás. Regularmente hay gente que dice que no es bueno para fortalecer la relación que yo tenga conversaciones privadas, que todo lo que yo estoy pensando, lo que estoy juzgando, lo que yo estoy y hasta sintiendo, lo debo compartir. ¿Para qué? Pues para que se fortalezca la relación. Y a partir de ese fortalecimiento, entonces voy limando aquello que puede generarse en espacio de desconfianza, por ejemplo. Hay gente que dice eso, no sé si les ha pasado eso, o en alguna ocasión han tenido relaciones, o han tenido amigos, o han tenido jefes, o han tenido parejas que les dicen eso. No, es que no debemos tener secretos. Y muy probablemente quien te dice eso es porque es una persona que esté habituada a tenerlos. Pero hay quienes van al otro extremo, que se ponen un poquito más liberales, que son más open mind, dicen allá en el norte, en Estados Unidos, en otros países, dicen somos de mente abierta, cada quien puede tener su espacio, tú puedes tener tus secretos, yo puedo tener los míos, hay que respetarnos, respeta tus conversaciones públicas, yo voy a seguir con mis conversaciones privadas, no pasa nada. Entonces, ¿para qué me van a servir estas conversaciones? ¿Para qué me sirven en un establecimiento de una relación con el otro? Pues me van a servir para recordarme algo bien importante. Me van a servir para ubicar que mis conversaciones internas son el resultado de mi historia. Eso que estás pensando en este momento, eso que estás pasando en este instante, es el resultado de tu historia. Y ese resultado tiene que ver con esto. Ay, ¿qué ven ahí? Qué bonito se ve ver esa foto. ¿Pero qué tiene que ver? Recuerda que todos nacemos en un espacio familiar. Haya sido como haya sido, estamos en un espacio social y estamos en un espacio familiar. De diversidad de familias que se generan, hay un espacio ahí. Y vamos a tener mensajes parentales, o sea, mensajes de nuestros papás. Acá hay dos personas que tienen a un nuevo ser y cada uno de ellos tiene una historia.
que no regularmente, o más bien a veces queremos que sean iguales, se parecen, pero no son las mismas. Y esto me va a gatillar lo siguiente, que cuando yo empiezo a desarrollarme con esos mensajes que yo ya recibí de mamá, esos mensajes que yo ya recibí de papá o de quien ocupó el lugar de ellos en mi crianza, voy a tener un espacio de grabaciones internas. O sea, lo voy a meter aquí a mi cabecita, lo voy a incorporar. Y de esa manera voy a tener yo algo que se le va a conocer como mandatos. Todas y todos tenemos mandatos familiares. Todas y todos tenemos mandatos parentales, que son grabaciones internas que te dijeron de manera muy concreta. ¿Quién recuerda algún mandato que haya tenido desde esta naturaleza? A ver, recuerden un mandato que les haya hecho mamá o papá. Yo recuerdo mucho uno que luego ocupamos aquí en la casa de, pues es que tú no necesitas vejigas para nadar. Tú solito puedes. ¿Qué más? ¿Qué recuerdan? Se fueron, Dios mío. Saquen sus conversaciones internas, háganlas públicas. ¿Qué recuerdan de mandato que les hayan, que ustedes inmediatamente sepan, es que esto hacía mi mamá, esto me dijo mi mamá, esto me dijo mi papá, que así debía ser? Oye, pues no tuvieron broncas ustedes en su infancia, qué bonito, por eso están como están, creo. ¿No? Nadie, mira. Entonces el único Aquí aplica, por ejemplo, el pórtate bien, o exacto, dime con quién andas y te diré quién eres. esos son mandatos. Pues ya sé con quién te vieron. Entonces es seguro que estés haciendo eso, Edgar. Sí, Regina. Pues yo cuando mi mamá, antes de que falleciera, me dijo, tengo un hermano soltero y me dijo, no lo vayas a abandonar, siempre, pues, cuídalo, ¿no? Esté pendiente de él, y es un mandato que me dejó. Y son mandatos terribles. Bueno, cuando manejo la palabra terrible no es que no sean malos, sino son muy fuertes. ¿Sabes? Por ejemplo, les comento aquí un mandato que a mí yo conversaba incluso con alguna vez con mis hermanos, y que por cierto hasta lo malinterpretaron. Un mandato que me dijo mi mamá es, tú debes apoyar, tú apoya, siempre ayuda. Ayuda, me dijo, tú eres una persona que está para ayudar a los demás. ¿Qué creen? Pues mucha parte de mi vida ayudé a los demás. ¿A quién no ayudaba? A mí ni a mi familia cercana. O sea, en este caso a mi esposa, a mis hijos, no los ayudaba. ¿Por qué? Porque mi mamá me había dado un mandato, ¿no? Pero no me lo dio tan claro, pues. Y entonces estos mandatos nos van a generar, si tú recuerdas esta instancia, van a generar tu observador y van a generar tu manera de ser. Y recuerda que todos tenemos un observador, que nos ponemos unos lentes que están basados en dónde, precisamente en esos mandatos, en esa educación, en esa historia que tú tienes, y que con esos lentes vas a hacer juicios de las interpretaciones de lo que tú aprendiste, vas a sentir emociones, vas a tener acciones, esas acciones te van a dar resultados y esos resultados van a cambiar solamente las acciones para que tengas un ensayo y error. Y lo importante que hoy quiero que mires es que hay que desafiar nuestros juicios a través del cambio del observador para modificar nuestros resultados. ¿Por qué te traigo esto otra vez? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos conversando con el tema de esta noche, chicas? Pues lo tiene que ver todo. Lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque yo tengo, a partir de mis mandatos, yo tengo, a partir de mi historia, yo tengo, a partir de cómo yo observo el mundo, cómo me comporto en el mundo, por esa historia, por esos mandatos, por esa formación que yo tengo mi mentira personal. ¿Y qué cosa es mi mentira personal? Mi mentira personal, para empezar, es aquella que me va a alejar de mi parte genuina de lo que yo realmente soy. Y la mentira personal, chicas, de entrada es un pensamiento. Es lo que estás pensando. Es una creencia. Tu mentira personal es un juicio, una emoción. Es tu inconsciente negativo o tu inconsciente limitante que tienes sobre ti y sobre la vida.
Esa es tu mentira personal. Es que yo no puedo decirle a la gente que no golpee a sus hijos o que los trate bien si a mí en alguna ocasión me vieron dándole una nalgada a los míos. O sea, me van siguiendo con esto. Entonces, ahí aparece tu mentira personal. ¿Y de qué se trata con este espacio de mentira personal? Se trata de una mentira, velo así, en la que yo voy a creer profundamente. Es una creencia que separa mi ego y que cree que en un momento determinado, si yo no tengo ese ego que me está abrazando, lo que va a pasar es que voy a interpretar y voy a comprender o no voy a comprender la realidad que estoy viviendo. Y a veces no sé si te ha pasado que de repente estás, pues no sé por qué me está pasando esto, si yo soy una persona buena, yo soy una persona honesta, no sé por qué me tratan así. Y lo que no estamos viendo es que nos aferramos a que ese espacio de mentira personal sea quien nos abrace a través del juicio que representa. ¿Les movió algo ahí, chicas? ¿Les cayó algo ahí? O sea, para que vayamos viendo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene su mentira personal. Y aquí, o a partir de esto, miren, recuerda esto. A ver, yo hago pedidos, hago ofertas, hago promesas, y con eso tengo compromisos. Y recuerda que todos y todas somos una oferta al mundo. ¿Qué ven aquí de oferta? ¿Qué ven aquí? No, pues es una super mujer la que está aquí. ¿No? O sea, es una ama de casa, es una super mamá, una super trabajadora, una super amiga, es una super todo. Pero habrá que revisar si eso en realidad es su oferta, es lo que está diciendo que es, o está haciendo su mentira personal. Porque, ¿qué crees? Nuestra mentira personal va a habitar en la complacencia mía y la complacencia hacia los demás. La complacencia, quiero hacer la distinción aquí. ¿Me permiten hacer una distinción? ¿Qué es la complacencia, chicas? En el caso de la complacencia, permítanme, la complacencia que tenemos aquí, quiero que veas que ese escenario de la complacencia nos va a meter a una situación de satisfacción personal, de placer personal, y que en muchas ocasiones va a tener que ver con aquello que hago o que recibo, o aquello que doy, o aquello que hacen para mí. Pero también, ¿qué crees? Cuando yo soy complaciente, también entro en un terreno muy peligroso que abraza a la tolerancia. ¿Recuerdas que hemos distinguido que la tolerancia no es buena ni mala? Simplemente que la tolerancia te va a meter en un espacio de cierta presión. Te va a meter en tensión. Y en ese sentido, ¿en dónde va a habitar nuestra mentira personal? Va a habitar, vas a encontrarla, ojo, aquí ya te voy diciendo dónde la puedes encontrar, en este espacio de la complacencia. Es decir, quizás estés complaciendo al otro, olvidándote de complacerte tú. O quizás simple y sencillamente estés complaciéndote tú, olvidándote del otro. No hay un espacio de equilibrio. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, puedes decir, a ver, Regina, ¿tienes hijos, Regina? Ah, ¿sabes qué, Regina? Tú eres una gran madre y como eres una gran madre, entonces tú no te puedes enojar. Y es más, te voy a dejar a mis hijos una semana para que los cuides. ¿Y qué crees? Va a haber un espacio de complacencia. Y cuando esto ocurre, es porque es lo que ofertas y al mismo tiempo es lo que tú estás creyendo que es tu mentira personal. ¿Vamos bien? ¿Chicuelas? ¿Chicuelos? ¿Y aquí qué crees? ¿Puedo trascender mi mentira personal o no la puedo trascender? Por supuesto que la podemos trascender, pero para poder trascender la mentira personal, primero hay que ¿qué? Hay que identificarla. Hay que verla. ¿Y cómo la puedo ver? Primero, requiero saber si estoy siendo ¿qué? ¿Qué encuentran aquí? Cuerpo, emoción y lenguaje. Y entonces es importante que para que tú puedas trascender tu mentira personal, primero seas consciente de que si tu cuerpo, tu emoción y lenguaje tienen coherencia. Si tú estás haciendo cosas o estás en un momento determinado teniendo cosas
solamente por una definición de congruencia en tu manera de actuar, muy probablemente ahí encuentras tu mentira personal. En alguna ocasión, estaba yo recordando que fuimos a un taller de genograma, me parece, no recuerdo bien de qué fue, y comentaban, a ver, fíjense la historia de esta señora. Era una señora que era la tía soltera de la familia y la que decía siempre, no, pues es que yo estoy aquí para cuidarlos, para atenderlos, y así se hizo adulta, así se hizo vieja, y pues a ella cuando los demás sobrinos le querían dejar a sus hijos porque se querían ir a divertir, decía, no importa, yo no voy, vayan ustedes, yo me quedo a cuidar la casa, me quedo a cuidar al perro, a los niños, vayan ustedes, diviértanse. Y de repente, ¿qué creen? La señora enfermó. Pero algo que no ayudaba a que la señora respondiera al tratamiento médico es que traía anclada una conversación, un mandato. ¿Cuál era? Es que yo tengo que estar ahí para ser la que sufra, yo debo ser la que apoye, yo debo ser la que esté siempre para los demás, aunque los demás no estuvieron para ella cuando se enfermó. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que muy probablemente podemos encontrar nuestra mentira personal cuando ubiquemos que nuestra incoherencia se manifiesta solamente en la congruencia del decir y el hacer a través de mi actuación. Entonces, yo no puedo decir que soy una persona amorosa cuando en la vida de los hechos me ven todo el tiempo enojado, me ven todo el tiempo tratando mal a la gente, tratando mal a los animales, tratando mal a la naturaleza, gritando, siendo agresivo. ¿Me van siguiendo? Entonces, esa es una mentira personal. Pero, sin embargo, hay dos espacios de actuación. Un espacio de actuación de tu mentira personal, ya te lo dije, es la incongruencia y la incoherencia. ¿Qué miras aquí? Hay un tablero. Si yo te dijera en este momento que ese tablero son tus pensamientos positivos y son tus pensamientos negativos, ¿cuáles representan a Claudia, a Mayra, a Adriana, a Regina, a Edgar, a Paula, a Edna, a Ani, Yadi, Tabata? ¿Quiénes son? ¿Quién eres tú aquí? ¿Los pensamientos positivos o los pensamientos negativos? ¿Quién eres tú ahí? Adriana. No la piensen mucho. Están teniendo su conversación interna, ¿ya se dieron cuenta? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Que si me equivoco? Híjoles, ¿qué van a pensar de mí? No, mejor no digo nada. ¿Cuál eres tú, Paula? Lo positivo. Ah, ok. A ver, échame tus pensamientos positivos. Pues hay que hacer las cosas con buen ánimo, porque realmente nos guste, porque... ¿Hay algunas cosas que tú tengas que hacer que no te gusten? ¿Dónde? ¿Hay algunas cosas que tú tengas que hacer que no te gusten? Claro. Entonces ya estás diciendo que ya no tienes pensamientos positivos nada más. Ambos serían entonces. Entonces, ¿quién eres tú? Somos pensamientos, recuerden, positivos y negativos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el tablero. Porque algunos de ustedes, no sé si sepa jugar ajedrez, pero el ajedrez básico es que uno mueve una pieza y otro mueve otra. Y entonces, cuando hay piezas que se juntan de acuerdo a al tablero, hay unas que se comen a otras. Entonces somos el tablero. Pero aquí es donde tú puedes elegir. Si sigues anclado de manera negativa con tu manera y tu ubicación de mentira personal, ¿qué crees? Vas a creer o vas a seguir pensando que tú eres quien dice ser y al final de cuentas te comportas de otra manera. O lo haces consciente y te empiezas a convertir en esa persona.
Yo conversaba con alguien que decía, es que tengo como que el juicio de que me pueden juzgar, de que si yo digo, por ejemplo, en un taller de que maestros sean prudentes, sean empáticos con los niños, y yo no muestro esa empatía, me van a señalar. Sí, pero aquí lo importante no es que te señalen o no te señalen. Lo importante es que hagas consciente de que estás en un proceso continuo de cambio y transformación. ¿Me van siguiendo? O sea, el hecho de que yo les diga, a ver, yo estoy pensando que el mundo se va a cambiar con amor. Y ahorita me salgo y resulta que le pegaron a mi carro aquí en la calle y encuentro al borracho tirado ahí junto a la puerta, pues lo voy a golpear o lo voy a querer agarrar a trancazos, ¿no? O sea, quiero que notes eso. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para ir ubicando quién eres. Ahora, ¿quieres que te diga cómo podemos hacernos cargo de esas conversaciones? ¿Sí o no? No, pues dicen que no, nadie les se quedaron pasmados. Primero, lo primero que tienes que hacerte cargo de tus conversaciones, es hacerte cargo de tus conversaciones. Lo primero que debes ubicar bien, es que cuando tienes una conversación interna, estás haciéndote una historia y que esa historia es un juicio de lo que puede pasar o de lo que ya pasó. Pero nunca estás en el que voy a hacer en este momento. ¿Me vas siguiendo? Regularmente una conversación interna está en el pasado o está en el futuro. Estoy pensando en lo que me pasó, no puede ser posible que yo me lleve un montón de tiempo en hacer esta presentación y miren, ni me contestan, ni hacen caso, les hablo y empiezo con la queja. ¿Me van siguiendo? O no, seguramente esto no les gustó o no les va a gustar y empezamos con el futuro, prejuzgando algunas cosas. Hazte cargo de eso sabiendo que es una conversación interna. Reconócela. Y lo otro, reconoce también cuando tus conversaciones privadas las sacas de manera importante a una conversación pública. Vuelvo a comentar lo mismo que te dije hace unos minutos, que es importantísimo que puedas tú darte cuenta de algo muy valioso. ¿De qué? De que regularmente lo que estoy pensando, mi conversación interna, cuando la hago externa, pierde mucho sentido o pierde mucho de la parte genuina. Yo te voy a pedir que lo hagas consciente. ¿Para qué? Para que te atrevas a desafiarlo y en un momento determinado le digas al otro lo que le quieres decir. ¿Sabes qué? Me molesta mucho, Mayra, por ejemplo, ¿cómo no haces caso? O sea, lo más seguro es que apagaste la cámara porque ya estés durmiendo. Díganle lo que le quieren decir. Pero, importante, cuando ustedes su conversación interna la vuelven pública, cuando tu conversación privada la vuelves pública, hazte cargo de la conversación que vas a generar en el otro. Porque si tú lo dejas así, simple y sencillamente vas a alejar a la gente o la puedes acercar. ¿Qué quieres para la vida? ¿Qué quieres para el mundo? O sea, revisa tu conversación privada para que tu conversación pública tenga un impacto para la gente. Y algo importante, recuerda que si tú solamente, ¿han escuchado esa frase de yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas? O sea, yo no dije eso, tú quisiste escuchar eso. ¿Sí? ¿Han escuchado han tenido esos diálogos? ¿Y qué ocurre ahí? La gente termina enojada y se va. Entonces, hazte cargo de tus conversaciones con los demás. ¿Cómo? No cuidando tus palabras, sino siendo asertivo en tus palabras, en decirle al otro lo que realmente le quieres decir. ¿Sabes qué, Edgar? Mira, quisiera decirte algo que de entrada es algo que yo siento. No quiere decir que así sea, pero yo siento que tú nada más te conectas cuando, pues tienes un asunto atorado y quieres desatorarlo, ¿no? Y hay algo importante, siempre explora la posibilidad de generar una conversación de esas que luego llamamos incómodas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de conversaciones incómodas? ¿Por qué? Porque en esos espacios está el desarrollo, está el cambio, está la transformación. ¡Shazam!